Para mí es inadmisible desde cualquier punto de vista que Benicio Robinson esté haciendo lobby para que el Contralor Solís se quede. O sea, eso es desde el punto de vista ciudadano y tengo todo el derecho a decirlo. Inadmisible que se quiera aquí, por ejemplo, el presidente del Tribunal Electoral, que se le vence su cuarto periodo, esté mandando mensajes por todos lados de que quiere quedarse 10 años más. Porque aquí se ha perdido el principio de autoridad y la autoridad del principio. Usted ve cómo en la Asamblea están desesperados por las comisiones, por la directiva, por esto. Nadie habla de la situación. Bueno, aquí tenemos 3, 4, 15, 20 proyectos de ley para empezar a corregir, eliminar las prebendas, eliminar los viáticos, eliminar los viajes. Aquí se necesita una austeridad, se necesitan tantas cosas. Pero bueno. Ya está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal, que ha logrado sobrevivir a nuestros recortes en el programa. No he tenido que hacer un chufuleo, como le dicen en la calle. Pero bueno, aquí estamos con el doctor Bernal, que siempre nos lo están pidiendo, doctor. La otra vez que no estuvo, creo que fueron como 3 semanas, ¿no? Nos llamaron un montón de gente que qué había pasado con Bernal, que porque no estaba Bernal, que le hicieron a Bernal, todo tipo de... Así que le mando un saludo a todos los que están pendientes en este momento de esta entrevista que siempre hacemos los viernes con el doctor Miguel Antonio Bernal, a quien le agradezco que esté con nosotros. Buen día. Muy buenos días, don Guillermo y su equipo y distinguida audiencia. Y muchas gracias por los saludos y por el interés en saber si seguimos hablando o no. Pero aquí estamos, como siempre, dispuestos a colaborar con nuestras consideraciones o análisis en torno a nuestro querido país. Creo que es un compromiso de larga data que no tenemos por qué abandonar, y menos en estos tiempos que ahí empiezan a vislumbrarse en ciertos sectores algunos, diríamos nosotros, algunas esperanzas de un mejor. El doctor Bernal cuando les dice eso de si el doctor Bernal cuando les dice eso de que si podemos seguir hablando, no es por gusto, No le porque oigo. no escucha el doctor Bernal. El doctor Bernal cuando me dice eso de que si podemos seguir hablando, tiene que ver con que ya en varias emisoras anteriormente le han quitado el micrófono. Y yo he estado ahí varias veces y lo he visto. Y bueno, en este gobierno ha sido uno de los pocos donde no se ha podido. Pero bueno, yo he tenido un poquito más de poder y bastante respaldo de quienes pues, me acuerpan aquí. Y hemos logrado pasar este gobierno, digamos que en blanco, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en el próximo. Yo espero que sea mejor que los anteriores, porque la verdad que ha sido un verdadero desastre, doctor Bernal, lo que hemos vivido durante este gobierno. Que por cierto, quería preguntarle, ayer el presidente electo, José Raúl Mulino, se reunió con la bancada de Vamos. Y da la impresión como que aquí hay gente que quiere que esto se revuelva, pues. Porque ¿qué hace él hablando con ellos? No sé qué. Y yo creo que se ha perdido el sentido de la república, doctor. Porque lo mínimo que debe hacer un presidente electo es escuchar a todos los sectores políticos, ¿no? Y le decía, palabras más, palabras menos, que uno de los problemas que nosotros confrontamos ahora mismo es que esa, vamos a llamarla intentona, que surgió en la Corte Suprema de Justicia, especialmente, y de parte de otros candidatos, de impedir la candidatura de Mulino, prosigue. Es decir, siguen las distintas, vamos a llamarla, ataques de diverso grado, baja intensidad, alta intensidad, editoriales de la prensa, comentarios, bueno, entonces eso no crea un clima propicio para la necesaria concertación. Yo parto de la base de que, como usted me ha escuchado decirlo tantas veces, que este país necesita buscar un mínimo común denominador para ponernos de acuerdo y echar hacia adelante. Para mí ese mínimo común denominador pasa por establecer una especie de concertación, pacto para la realización de las tareas que urgen, y para mí la más importante sigue siendo la necesidad de un proceso que nos lleve a la democratización del país. Este país no está democratizado, las instituciones son fallidas y la mayoría de las normas no son de carácter, diríamos nosotros, moderno, particularmente en todo lo que concierne al terreno social, educativo y sanitario, en fin, por todos lados el barco hace aguas. La situación fiscal amerita entonces que se busque un mínimo común denominador. No podemos estar siempre de acuerdo en todo, pero sí podemos buscar 3, 4 puntos que sirvan de punto de partida y que den también a la población esa esperanza o seguridad que se requiere hasta psíquicamente, porque cada vez hay más gente, ¿cómo decirle?, medio enferma
de la cabeza producto de ese estrés permanente en que se está viviendo. Así que yo apostaría a que buscáramos la manera los panameños de aportar, pero sí con metas claras de salir de estas prácticas que ya han hecho tanto daño, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted está enterado, yo he empezado, no una campaña, sino a plantear algo que llevo años, de que, por ejemplo, los notarios no deben ser puestos de a dedo, deben ser puestos por concurso de méritos, por oposición, que se les debe poner un salario fijo y que las notarías dejen de ser el botín político de los partidos o de los presidentes de partido, etcétera. Ahora bien, no veo eco de parte de los electos en el terreno legislativo, ni tampoco veo de parte de los abogados un interés en que estas cosas se corrijan, pero por algo tenemos que empezar, por lo menos uno lo plantea. Si no se hace, bueno, que no se diga el día de mañana que pues, tenemos que empezar por cosas pequeñas, ¿no? Porque el daño es muy grande. El daño a las bases socioeconómicas del país es mucho peor de lo que la gente cree porque no se informa. Entonces todavía hay mucha tiradera en ciertos programas de televisión, sobre todo al diario La Prensa, etcétera. Así no vamos a ningún lado. Este país no tapa más odio y más rencores, ya hay suficiente acumulado, hay un resentimiento constitucional muy fuerte. Digo constitucional porque me estoy refiriendo a ese resentimiento que tienen amplio sector de la población de las desigualdades tan marcadas y cuando usted ve la cifra, la gente dice, bueno, esperemos que esto ya no se repita, esperemos que esto otro no se repita, pero si los que vienen con las mismas malas mañas, entonces nos toca a los ciudadanos señalárselas, pero respetuosamente. Yo vi ayer lo que dijo el presidente electo José Raúl Mulino y me molestó bastante el acoso. Los periodistas no respetan a los funcionarios y ellos no, o sea, no lo dejan hablar, meten el micrófono hasta por la oreja. Eso tiene que cambiar. Aquí tiene que haber un comportamiento cívico, aunque uno esté en desacuerdo, pero comportarse cívicamente. En fin, Guillermo, usted sabe como yo que hay tantas cosas que nos llevaría tiempo enumerarlas, pero yo lo que veo que falta es la voluntad de corregir, sí, de corrección. Hay que, porque aquí se ha perdido, hay que decirlo así, el principio de autoridad y la autoridad del principio. Usted ve cómo en la Asamblea están desesperados por las comisiones, por la directiva, por esto. Nadie habla de la situación. Bueno, aquí tenemos 3, 4, 15, 20 proyectos de ley para empezar a corregir, eliminar las prebendas, eliminar los viáticos, eliminar los viajes. Aquí se necesita una austeridad, se necesitan tantas cosas. Pero bueno, nosotros no podemos más que como ciudadanos hacer nuestro aporte, siempre denunciando la corrupción, lo que no le gusta a una grandísima mayoría de gente corrupta, y siempre denunciando la impunidad que tampoco le gusta, sobre todo a los que imparten justicia y que están haciendo sus agostos con los cobros que hacen en el Ministerio Público y en el órgano judicial por resolver una serie de problemas. Eso tiene que acabarse. Pero la única manera de acabarlo es que el ciudadano denuncie. Aquí se debería haber una oficina de denuncia, pero la gente no se atreve a denunciar. Porque cuando usted denuncia un delito al Ministerio Público, a usted el que terminan persiguiendo, o el fiscal lo archiva antes de que usted se retire de las dependencias. Esto es horrible lo que está pasando. Pero si la gente no hace nada, si la gente se queda cruzado de brazos, que es lo que yo digo a mis estudiantes, uno les dice, tiene que leer, tiene que aprender, tiene que saber, y te miran como si tú estuvieras hablando en arameo, porque ellos no están ahí para eso, ni se está haciendo nada para que estudien. Ese es el problema serio, guys, muy serio, muy serio. Doctor Bernal, déjeme ir a la pausa para poder hablar de un tema que tengo aquí, que yo sé que no lo va a sorprender, pero a la mayoría de nuestros oyentes sí. Así que vamos a la pausa, Roberto. Aquí estamos conversando con el doctor Miguel Antonio Bernal, abogado catedrático universitario, constitucionalista. Estamos con el doctor Miguel Antonio Bernal aquí en La Mañana Ancon. Oiga, doctor Miguel Antonio Bernal, hay un grupo de funcionarios que está tratando de quedarse en los puestos. Y me da la impresión de que han perdido el sentido de la realidad. No se han dado cuenta que es que pertenecieron a uno de los peores gobiernos de la historia del país. Efectivamente, mire, Belisario Porras decía que la alternabilidad y el cambio eran fundamentales para la democracia. Si hay algo que ha hecho un daño grave a las posibilidades reales y efectivas de democratización o redemocratización del país es esa inclinada voluntad al status quo.
A partir del momento que aquí se decidió por parte de la partidocracia y los factores reales de poder de quedarse con la constitución impuesta, que todavía no rige, pues las consecuencias se están viviendo también en el plano institucional, en plano de distintas posiciones que requieren, primero, por ejemplo, la no reelección. Ningún cargo público de elección debe estar sometido a la reelección. Mira la desgracia de las universidades públicas a raíz de la reelección, ¿no? Por otro lado, entonces también hay esa burocracia pesada, pesadísima que tenemos en Panamá, que echa raíces. Entonces, usted tiene, por ejemplo, ¿qué le diré yo? Gente que, como usted dice, pues quieren quedarse de todas maneras, aunque sean posiciones de confianza, aunque sean posiciones a las cuales han llegado sin tener los méritos, que es la mayoría de los casos, que no tienen o no cuentan con la preparación, pero tienen el padrinazgo. Ese clientelismo es perverso. Y eso ha ido creciendo y como no se ha hecho nada para combatirlo, y es algo que no se va a poder erradicar de la noche a la mañana, pero hay que empezar por algo. Para mí es inadmisible desde cualquier punto de vista que Benicio Robinson esté haciendo lobby para que el Contralor Solís se quede. Eso es desde el punto de vista ciudadano, y tengo todo el derecho a decirlo. Inadmisible que se quiera aquí, por ejemplo, el presidente del Tribunal Electoral, que se le vence su cuarto periodo, esté mandando mensajes por todos lados de que quiere quedarse 10 años más. O sea, ese tipo de cosas molestan mucho a la población porque la población está muy atropellada y no ve que se den verdaderamente pues las alternabilidades que tienen que darse, pero el problema no es solamente las personas, don Guillermo Ruiz, las políticas. Si las políticas van a ser las mismas, la cosa va a ir para peor y tiene que haber un planteamiento real de cambio de política, para lo cual yo puedo entender que algunos digan que hay que esperar el 1 de julio, pero yo creo que algunas incursiones que ha hecho el presidente electo anuncian que se va por otros caminos distintos a los acostumbrados, por ejemplo, en lo que se refiere a la Junta Directiva del Seguro Social y otras cosas. Ya eso da un poquito de aliento para que más personas pues entren. Por otro lado, hay muchas posiciones en las cuales algunos ya tienen todo amarrado para quedarse. Después de 10, 15, 20 años en esas posiciones. Ocurre lo mismo que está ocurriendo en las universidades públicas, ¿no? Directores de centros regionales que tienen 20, 30 años de estar ahí asentados y no progresa la educación ahí donde está la reelección. Entonces acá en el servicio público tiene que venir muchas cosas que son de urgencia y en la medida en que haya una mayor participación ciudadana, yo creo que en esa medida podemos ir poniéndonos metas que se puedan lograr, una de manera mediata o inmediata. Lo que no podemos es más de lo mismo. Ahí sí que no, definitivamente que no, en ningún sector de la administración pública, en ninguno. Es decir, no es cuestión de que, bueno, vamos a corregir aquí, no, tiene que haber una voluntad de cambio real y efectiva porque la corrupción nos ha desbordado y ahora, mire, eso de los acuerdos de pena, la gente no tiene idea del daño que eso está haciendo, los acuerdos de pena. La gente no, ¿por qué? Porque el panameño es muy fresco para ciertas cosas, no conoce sus derechos, no ama sus libertades, le molesta cuando uno lo menciona, le caen en pandilla cuando usted defiende principios que son elementales en una sociedad moderna como el debido proceso. Mire todo lo que se dijo aquí a los pocos que salimos a decir que Mulino tenía derecho a correr, ¿no? Mentadas de madre y gente disque amiga que dice, ay, qué decepción, yo no sabía que usted esto y lo otro, esto es horrible. Entonces, menos mal que uno sí tiene sus principios y puede enfrentar este tipo de situaciones porque la lucha por cambiar las cosas empieza por luchar para que no lo cambien a uno. Cuando uno tiene principios, uno tiene que cuidar sus principios, ¿no? Pero aquí la gente no lo ve así. Entonces, ahora si se dice que, por ejemplo, con esto de las notarías, a mí más de 4 abogados me han llamado para decirme que si yo estoy loco, que cómo se me ocurre venir a decir que las notarías no pueden ser de a dedo, que eso ya está hablado, que ya está, hubo uno que me llamó para decirme que él ya tenía todo arreglado para su notaría, pero así, con una desfachatez horrible, porque allá hemos llegado, la gente anda desfachatada, la gente anda sin vergüenza, la gente anda en un plan de que, bueno, lo que no nos cuesta hagamos fiesta, pero la gente no se da cuenta del daño que le están haciendo al resto de la población. Una población con un porcentaje elevado de desempleo, con un elevado número de personas que pasan hambre, los indigentes siguen aumentando en todas las esquinas,
a la par de la basura. Ya uno no sabe si hay más basura o más indigente, que a fin de cuentas pues es una situación humana verdaderamente que no debería darse en un país como este. Y súmele pues otros problemas. No la tiene fácil el nuevo gobierno, no la tiene fácil, y menos con el batallón de abejas africanas que están esperando nada más que diga para caerle encima, pero no con una crítica constructiva, sino con un propósito de golpe de estado técnico, que es el que se viene viviendo en este país desde hace ya varias semanas atrás. Bueno, sí, hay una voracidad por tratar de ocupar espacios para apertrecharse y destruir todo lo que se construya, ¿no? Sí. No, y además también a mí me causa mucha gracia los giros de 180 grados de ciertas personas, ¿no? Que de la noche a la mañana ahora son más mulinistas que el propio mulino, o que están haciendo quiñes de ojo, que bueno, diciendo cosas que sí, no dejan de ser ciertas, pero que antes decían todo lo contrario. Pero ahora, como tienen que acercarse al poder, ahora son ya, y hay algunos ya que están practicando ese odioso culto a la personalidad, ¿no? Que tanto daño le hace también a una sociedad. Nosotros no estamos para eso. Espantoso, espantoso. Si hubo quien le llamó hasta genocida en su momento en la campaña y ahora dice no se metan con el presidente electo, déjenlo en paz. Y bueno, te tiran de pecho. Es una cosa increíble en este país. Ojalá que dure ese, entre comillas, cambio, ¿no? Porque se necesita crear un clima de, vuelvo y repito, de entendimiento, de diálogo, de debate. Debate es lo que debe haber, no ese aguacero de distorsiones y de epítetos y calificativos, ¿no? Porque como usted dice, de genocida, títere, sanguinario, es una cosa horrible. Y así no vamos a ningún lado. Las diferencias que se puedan tener tienen que ser discutidas con altura, con planteamiento. No se tiene que estar de acuerdo con todo, con las cosas, pero la diferencia tiene que hacerse los señalamientos, y el gobierno todo, tanto el Ejecutivo como sus ministros, tienen que tener una capacidad de entender las críticas que cuando son hechas de una manera sana, positiva y en aras del país. Porque también hay algunos ahí que les molesta que uno les diga hasta buenos días si no se los da de rodillas. Bueno, O sea, hay mucha gente que está demasiado encopetada. y también, doctor, cero autocrítica de las universidades, que son responsables de mucho de lo que pasó aquí en los últimos años. Cero debate y cero promoción del debate. Y lo que hicieron fue atrincherarse, esto es lo mío y no me lo quita nadie. Efectivamente, mire, una de las cosas, bueno, es natural, en mi caso, que me preocupa de sobremanera, es la situación de las universidades públicas. Yo creo que urge una ley orgánica de universidades públicas para empezar a ponerle coto a las distorsiones académicas administrativas que allí se están viviendo, muy especialmente porque hablar de la de Chiriquí, eso ya para mí dejó de ser universidad hace rato. Ese es un antro de corrupción, y con la complicidad de los que están y de los que han estado, en su gran mayoría. Acá en la Universidad Nacional, pues es preocupante. Ahora han montado un sindicato entre el rector y uno de los dirigentes de su equipo, un sindicato de educadores con propósitos claramente pues reeleccionistas y adulteradores de los derechos mismos de los profesores y demás. Y se están dando situaciones muy de mal sabor, porque ahora quieren distorsionar también ciertas carreras o pretexto de políticas curriculistas, como las llaman. Y, por ejemplo, pero como la universidad le ha dado la espalda a la sociedad, pues la sociedad le ha dado la espalda a la universidad. Y si usted sale a hablar de la universidad, la gente se aburre y dice, no, yo para qué voy a hablar de eso. No se da cuenta de que se supone que el papel de la universidad debería ser otro, no lo está haciendo, no lo va a hacer mientras existan las actuales estructuras internas y esa práctica reeleccionista, decanos que tienen 15, 20 años de estar en el puesto. Eso frena el proceso educativo. Y la educación en este país requiere de una dedicación muy especial, de una dirección que no puede depender de un individuo. Porque he escuchado, por ejemplo, una serie de observaciones con relación al nombramiento de la periodista Lucy Molinar nuevamente al frente del Ministerio de Educación, pero es que el problema no es Lucy. Para mí el problema son las políticas educativas en este país que están ausentes, y que las que hay no son o no están a tono. Y ese es uno de los ministerios más burocráticos que tiene este país, horriblemente burocrático, y con una serie de obstáculos de funcionamiento muy grandes, producto pues de que se ha desarrollado una, en mi opinión, desviación indebida de los propósitos que deben guiar
a tanto a los educadores como a los educandos, como a quienes tienen la responsabilidad institucional o administrativa de hacer las cosas. Así que, pero si todo lo personalizamos, don Guillermo Ruiz, pues vamos por un mal camino para poder empezar a corregir las cosas. Entonces aquí hay gente que está ahora mismo dedicada exclusivamente a lo que sería, en términos de otra naturaleza, sabotear, a torpedear, no a criticar sanamente. Yo creo que la crítica es necesaria y por eso es que el debate urge el debate, porque todos queremos saber para dónde vamos, porque mire las pretensiones que tenía Lao o que tiene Lao en la Caja de Seguro Social. Armó todo el paquete para que 9 de los directivos, de los cuales 7 ya se les pasó el periodo, lo volviesen a poner ahora en la terna que le van a mandar al presidente electo. Por eso que tuvo que salir Mulino a atajar el cují que le querían meter. No es que van a dejar de querer, van a insistir, porque hay gente que está muy interesada en que el Lao siga haciendo todas las vagabunderías que ha hecho durante estos 5 años, y como no lo van a investigar, porque esa es otra tragedia. Es decir, ¿a quién van a investigar aquí después del 1 de julio? Si el procurador va a ser el mismo que no ha querido investigar hasta ahora, si el contralor va a ser el mismo que ha hecho toda una serie de patrañas hasta ahora. Entonces, la ciudadanía está en un estado de indefensión, con una expectativa. Quisiera ver cosas que no va a poder ver, pero no se plantea las cosas que hay que ver. Mire, el arroz con mango, pues, que le decían en el legislativo, todos pidiendo comisiones, y yo quiero esta comisión, y para mí me dan esto, y a mí me dan la directiva, y si no me la dan voy a armar esto. ¿Y cuáles son los planteamientos reales? O sea, están buscando posiciones, pero no están buscando soluciones. En momentos en que este país lo que requiere ahora mismo son planteamientos de soluciones y los instrumentos democráticos y cívicos para poder empezar a encontrarlas, realizarlas y llevarlas a cabo. Ya hace falta una visión mucho más estadista, a corto, mediano y largo plazo, más institucional, pero yo no creo que se pueda dar mientras exista la actual Constitución. Y perdónenme que sea tan tajante al respecto. Dentro de las actuales normativas constitucionales y sobre todo los comportamientos y criterios que a partir de la misma aquí se han forjado, nos va a llevar bastante tiempo poder salir de esta caverna o de este hueco. Por ejemplo, en el plano fiscal, si no se toma una serie de medidas de austeridad, mire, usted sabe que si aquí se elimina el alcohol, el servicio de dar alcohol en las dependencias públicas cuando tengan cualquier actividad, el país se va a ahorrar más de 10 millones de dólares, que es lo que se han gastado en todos los ministerios, la asamblea y el órgano judicial y todo, en fiestecitas y vainas. O sea, hay que hacer correctivos. Entonces, pero si no se hace, no vamos a ningún lado. Aquí les No gusta vamos a el ningún lado, nos vamos a quedar estáticos ahí. y aquí les gusta el whisky caro, Bacalan hacia arriba, Johnny Blue, y nada de, pero, de cosas baratas. Pero lo que pasa, perdón, lo que pasa es que si usted dice que no se va a vender más licor o no se va a brindar más bien más licor en las actividades oficiales, brincan los Varela, brincan los Mota y se formó, hasta ahí llegó. Es que cuando más van a comprar, más van a vender. Esto no podemos seguir que así. lo paguen hombre. ellos, pues. El feudalismo ya oiga, quedó atrás. que lo paguen ellos, que lo donen, pues. Sí. Ya se acabó, ese es el problema. Sí, que se brindará gracias a ellos, pero donado. Es que aquí ahora sí, pues. Oiga, doctor, antes de que se me acabe el tiempo, hay un tema que yo creo que no los tocamos porque la gente como que lo da por sentado, es el tema de la seguridad. Eduardo Quirós, usted lo conoce bien, siempre me dice que hubo un tiempo en su vida que cuando él llegaba al aeropuerto tenía que llegar 3 horas antes porque siempre coincidía con el nombre de algún tipo que estaban buscando en el mundo. Aquí hay un tipo de Ecuador que estaba operando muerto de la risa en una casa. Y yo quiero saber cómo entró ese tipo como si nada aquí a Panamá y seguía como si nada. Y era un tipo súper peligroso y buscado por las autoridades internacionales. O sea, ¿cómo pasan esas cosas aquí en Panamá, doctor? Pasan por la complacencia de las autoridades. Es la única manera que pueden pasar. Y en eso el récord del señor Pino es bastante delicado. Y ese es uno que no podría hacer rendición de cuentas porque todos los días se vale de ciertos medios para decir que agarró 70 kilos de droga, 80, 40, que arrestó 100, 200 personas y después no sabemos absolutamente nada. Ayer se preguntaba a alguien qué informe había con ese helicóptero que se cayó y que hubo 3 muertos. Nadie sabe nada. Todo es desinformación y donde usted se queja o pone el dedo en la llaga, pues le caen encima. Y como es ecuatoriano, yo me imagino que debe haber cualquier cantidad de otras cosas, otras prendas, ¿verdad? Residiendo alegremente. Ya van varias veces que
que vio en las noticias que encontraron esto o aquello en Santa María. O sea, aquí las organizaciones criminales, y lo digo con mucho dolor, están mucho más organizadas que el propio Estado, porque las instituciones del Estado. Y la corrupción es tal, bueno, que, como lo digo yo, ¿no? ¿Qué es el acuerdo de pena? El acuerdo de pena es el instrumento que se ha creado para que alguien que quiere cometer un delito sepa de antemano que no le va a pasar nada y por eso está más animado a cometerlo. ¿eh? Y entonces hemos creado una mentalidad bastante adversa al necesario combate que hay que realizar contra la impunidad, contra la corrupción, que ya ha tomado un espacio prácticamente casi mayoritario dentro de la sociedad, porque aquí hay corrupción arriba, abajo, en el medio, por todos lados, y las luchas contra la corrupción son muy mal vistas por amplios sectores de la población. ¿Ve? Yo tengo conocimiento, por ejemplo, de que cada vez que se dice algo sobre el seguro social, ellos tienen un equipo de gente que inmediatamente quedan llamando a los hacedores de glosa o a los que sea, inundan el periódico de publicidad para que guarden silencio. O sea, las cosas están bien organizadas para que aquí se sigan haciendo todas las porquerías que se hacen con un daño y un perjuicio a la población muy grande. Pero ¿a quién le importa? Si la gente ahora está interesada a ver en qué comisión va a quedar en la asamblea, a ver en qué esto, y fíjese lo que está pasando en el órgano judicial. Ahí el día que se haga una investigación, que esa es otra, no se investiga debidamente porque no hay interés en que se sepan todas las situaciones escabrosas que se están dando. Y así que por eso le decía hace un momento atrás que no la va a tener fácil, sobre todo el Ejecutivo, porque como este es un sistema presidencialista, por no decir mega presidencialista, ¿verdad? Todo va desde y hacia el Ejecutivo. Entonces no hay cabeza humana que aguante el peso de lo que con los problemas que hay, si no hay también un trabajo colectivo comunitario y si no hay un verdadero equipo que siga un programa, un plan previamente establecido y que sea conocido por la sociedad, porque esa es otra, ¿no? No se puede ir con imposiciones como pretenden algunos, pero sí hay cosas que tienen que detenerse tajantemente. Si no hay medidas de austeridad, esto no va a poder caminar en ningún sentido. Y si no hay medidas de, ¿cómo decirlo?, de fumigación de ciertas personajes dentro de los distintos órganos del Estado, pues no, volveremos a más de lo mismo, Oye, es que lamentablemente. yo me preguntaba por qué esos 180 comunicadores sociales pagados por el Estado, denunciados en sede parlamentaria, con la lista en la mano, que yo la tengo, por qué en su gran mayoría eran de deportes y por qué hay una Secretaría de Comunicación Digital que en su gran mayoría llena de influencers con grandes salarios para hacer retweet en Twitter. Y yo me preguntaba por qué. Claro, la idea es tener puros temas banales circulando y que nadie pida rendición de cuentas, que si se cae un helicóptero o un avión nadie pregunte por qué. Y cuando pasa un hecho, sale disparado de los medios de comunicación y se instala que fulanita de tal le gritó al rapero no sé qué. Pero claro, tienen 10 años de estarnos contaminando con pendejadas, vamos a decirlo así, doctor Bernal. Así mismo es por eso que tenemos hoy en día nosotros toda una serie de situaciones e instituciones corroídas por la desmoralización, el desencanto y sobre todo por la corrupción. Entonces, usted no le puede pedir a una población que reaccione si al mismo tiempo la está motivando es para que apadrine por acción o por omisión una serie de actos deleznables, repudiables, inaceptables y una digamos, falta un deseo de redirigir las cosas que nos está haciendo un daño muy grande y que produce situaciones muchas veces atorrantes, ¿no? Aquí ha habido una, ¿cómo llamarla? Una desinstitucionalización tan grande que ahora volver a reponer las piezas no va a ser fácil y estamos nosotros abocados a momentos que va a haber necesidad de poner mucho empeño en tratar de ser lo más racionales posible, lo menos emotivos, pero sobre todo dejar de sembrar odios y rencores como se viene haciendo, porque la sociedad estamos a un punto bastante serio que no se va a resolver como creen algunos poniendo a Juan o a Pedro en el legislativo o poniendo a Juan o a Pedro en los puestos del ejecutivo. Esto tiene que ser un trabajo colectivo y que empieza y debe iniciarse
a través de un proceso constituyente, que se le pongan fecha, porque eso no es de ayer para hoy, pero ya han salido cualquier cantidad de gente a atacar la posibilidad de un cambio constitucional y bueno, esa es su posición. El problema es que no la defienden con argumentos, sino con ataques de naturaleza descomedida. Pero bueno, no debemos dejar de guardar la esperanza de que debemos avanzar y no seguir retrocediendo como lo hemos venido haciendo en los 15, 20 últimos años en este país. Bueno, pero es que si no se cambia la Constitución, ya quedó probado que la posibilidad de un golpe judicial o un golpe legislativo está ahí, porque esta Constitución lo permite al final. Efectivamente, efectivamente, así de sencilla es la cosa. Y por eso le decía hace un rato que hay un golpe de Estado que está caminando, técnico, que no va a parar, no va a parar, y que se va a requerir una voluntad democratizadora muy grande, pero mientras todo se haga dentro de esta camisa de fuerza, que es esta constitución impuesta, que nos retrotrae a situaciones verdaderamente inadmisibles para el mundo que nos toca vivir, pues bueno, seguiremos caminando como la tepesa. Pues es que por eso a muchos no entienden por qué el presidente electo ha puesto el gabinete que ha puesto, porque es que van por él, que queda claro que van por él. Al no tener vicepresidente, habrían aprovechado un consejo de gabinete para poner a cualquier otro de presidente, es que ya esa fórmula se ha practicado en este país. Lo que pasa es que aquí nadie quiere leer nada y nadie entiende la historia de este país, ¿no? Los adversarios de la necesaria reconstitucionalización, los adversarios de la institucionalidad no descansan y eso mucha gente no lo ve, porque como no están suficientemente arraigados los valores democráticos, los principios democráticos, entonces eso le abre un espacio bastante grande a las personas que se benefician de esta situación de inseguridad absoluta. No solamente inseguridad económica, inseguridad educativa, sanitaria, social. Y el ser humano no está preparado para la inseguridad, todo lo contrario. Entonces, si no se combate eso con medidas efectivas, serias, decididas, pues, vuelvo y le digo, será una bicicleta estática, será más de lo mismo, inevitablemente. Por eso es que yo creo que debemos abocarnos como ciudadanos a tratar de ver cómo logramos ya salir de una serie de prácticas indebidas que se han institucionalizado y que si se quedan ahí un día más van a ser mortales para los propósitos de corrección que se requieren ahora mismo en nuestro querido país. Doctor Miguel Antonio Bernal, le agradezco mucho estar con nosotros como todos los viernes. Le mando un gran abrazo, por favor pase un excelente fin de semana y Dios mediante nos vemos la próxima semana, ¿le parece? Así quisiera y así espero, y un abrazo para usted, los suyos, y mi respeto a su distinguida audiencia. Doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, constitucionalista en La Mañana ANCO. Vamos a la pausa, don Roberto, y regresamos en La Mañana ANCO.